Hola, si estáis aquí es probable que queráis empezar a leer esta archiconocida saga, pero no sabéis bien por qué libro empezar, o qué leer primero y qué después, o quizás ya habéis empezado a leer un libro o una trilogía y no sabéis bien por qué libro seguir, o qué leer después de qué, o igual solo queréis saber en qué momento recomiendo leer Historia Secreta para así proceder a criticarme en los comentarios. En cualquier caso, bienvenidos. Yo soy Nacho, este es el canal de Amor Porquiano, el nombre que no puedes repetir más de 2 veces seguidas, y esto es mi guía de lectura del Cosmere. Para empezar con la guía de lectura nos centraremos en los puntos de entrada, en aquellos libros que yo considero que son los mejores o los más óptimos para empezar a leer esta larga saga. Pero antes de ello remarcaré dos cosas. La primera es que en cualquier caso esta saga se puede leer en orden de publicación, aunque yo personalmente no creo que sea la mejor opción para todo el mundo. Y segundo, a lo largo de la guía os iré indicando las varias opciones que tenéis que se ajusten a vuestras preferencias de lectura por si queréis leer una cosa antes que otra. Todo esto dentro de las opciones más recomendables. Y la guía de lectura definitiva que yo dejaré puesta será la que recomiendo para leer la saga de manera que no se haga pesada en ningún punto sin saltarse ninguna lectura importante. Así pues, los 3 puntos de entrada que más recomiendo son el Antris, el Imperio Final y el Aliento de los Dioses. Por el contrario, no recomiendo empezar por El Camino de los Reyes, ya que la mayoría de veces que he escuchado la opinión de alguien que ha empezado el Cosmere por este libro, suelen tener una peor experiencia ya que desconocen por completo el funcionamiento del Cosmere y la manera de escribir de Brandon Sanderson. De estas 3 opciones, ¿cuál es la que recomiendo más? Sin duda, El Imperio Final, ya que es un libro frenético con una historia y unos personajes que suelen cautivar a cada persona que lo lee, ayuda también a entender desde cero el funcionamiento de esta saga y además esto lo hace poco a poco. Por otro lado tenemos el Antris, que no me parece mala opción para empezar, de hecho es un libro que me encantó, pero tiene un ritmo muy pausado que ha supuesto un problema para algunos de los lectores y no creo que valga la pena correr el riesgo de que no te guste y desechar la saga. Por último tenemos El Aliento de los Dioses, que tiene un ritmo mucho más frenético y a mí la historia me atrapó un montón, pero creo que vale la pena saber un poco más de cómo funciona el Cosmere para disfrutar esta obra al completo. Así pues dejaremos estos dos últimos para más adelante. Una vez terminado de leer El Imperio Final, probablemente tendrás ganas de saber más de este mundo, saber qué pasa a continuación, ya que la historia sí que cierra muy bien, pero hay muchas cosas más por conocer, muchas preguntas que quedan en el aire, y en este momento podemos leer una historia corta que acompaña al Imperio Final. Esta historia se llama El Undécimo Metal, y al igual que los otros relatos cortos del Cosmere, está incluido en la recopilación llamada Arcanum Ilimitado, que es un tomo que recopila todos estos relatos cortos del Cosmere y que viene muy bien tenerlo. Después de esta historia corta podemos seguir con El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, el segundo y el tercer libro de la trilogía Nacidos de la Bruma Era 1. Estos dos libros se tienen que leer de seguido casi por obligación, puesto que El Pozo de la Ascensión da pie por completo a seguir leyendo y deja más preguntas que respuestas da. Y si, por cierto, tenéis problemas leyendo El Pozo de la Ascensión, no os preocupéis. Todos coincidimos en que un tramo del libro se podía perfectamente haber suprimido, pero el resto y sobre todo el final es muy espectacular y da paso a uno de los mejores libros del Cosmere, como es El Héroe de las Eras. Con esto cerramos la Era 1 de Nacidos de la Bruma, la primera trilogía del Cosmere, y este sería el momento en el que os podéis sentar, respirar, asimilar todo lo que habéis leído y llorar un poco por el final de la trilogía. Una vez recuperado probablemente tienes ganas de seguir leyendo y es el momento en el que podemos leer El Antris, el primer libro del Cosmere, ya que habiendo probado ya la narrativa de Sanderson probablemente se nos hará un poco menos cuesta arriba. En El Antris tenemos una historia muy interesante, tenemos algún que otro personaje que muy probablemente os sorprenda para bien y tenemos algún que otro girito en la historia que mola mucho. Pero, aún en el caso de que no te hubiera encantado El Antris, no te preocupes, ya que ahora viene una de las mejores historias de todo el Cosmere, llamada El alma del emperador. Esta es una historia corta que se sitúa en el mismo mundo que el Antris, aunque no tienen nada que ver, y está incluida también en el Arcanum Ilimitado. En esta historia nos encontramos una trama de una calidad muy alta dentro de la saga del Cosmere y un par de personajes espectaculares. También podemos leer ahora el otro relato corto relacionado al Antris, que actúa como una especie de epílogo del final de la novela. Una vez en este punto yo pasé directamente a leer el Archivo de las Tormentas y lo podéis hacer vosotros también si no queréis esperar a leer otra saga, aunque no es muy larga, antes de meteros de lleno en el archivo. Si queréis hacer esto, lo que sí que os recomiendo es que leáis Historia Secreta, que es otro relato corto en relación a Nacidos de la Bruma Era 1, y que también se incluye en el Arcanum Ilimitado. El problema con esto es que este relato incluye un spoiler menor de la Era 2 de Nacidos de la Bruma, por lo cual en esta guía recomendaré leer Era 2 antes del archivo. Pero esto ya lo podéis valorar vosotros, ya que no habría ningún problema si dejaseis, como yo,
Nacidos de la Bruma Era 2 para después del archivo. Aunque repito, en cualquier caso recomiendo leer Historia Secreta antes de empezar el archivo de las tormentas, ya que de esta manera empezarás a comprender mucho mejor el funcionamiento de los diferentes planetas del Cosmere y disfrutarás y entenderás mucho más de la saga del archivo de las tormentas. Así pues, en el caso de que leáis primero Era 2, esto sería tal que así. Primero iría Aleación de Ley, un libro muy cortito que da comienzo a la segunda era de Nacidos de la Bruma, que se sitúa en el mismo planeta que la Era 1. Después de Aleación de Ley iría el relato corto llamado Alomante Jack y los Pozos del Tania, también incluido en el Arcanum Ilimitado. Y por cierto, a medida que vais leyendo relatos del Arcanum en relación a las diferentes sagas, también podéis leer la pequeña introducción que te habla del planeta en sí. Pero esto después de leer los libros principales de la saga, ya que te podría hacer algún tipo de spoiler. Después de este libro y este relato corto podríamos pasar a leer el segundo y el tercer libro de la Era 2, llamados Sombras de Identidad y Brazales de Duelo. Ahora sí, una vez leído Brazales de Duelo, ya sí que podemos leer la Historia Secreta de Nacidos de la Bruma. Y por último, después de este relato, podemos leer El Metal Perdido. Una vez leído todo esto, ya estamos perfectamente preparados para leer el Archivo de las Tormentas. No solo seremos capaces de enfrentarnos a un libro tan extenso, en el caso de que no hayas leído nunca un libro tan largo, sino que además empezamos ahora la obra maestra de Sanderson. Y si nos ha gustado lo que hemos leído hasta ahora, lo próximo va a ser de lo mejor que hayamos leído nunca, muy probablemente. Así pues, empezamos con El Camino de los Reyes, uno de los mejores libros que he leído nunca y por lo tanto uno de mis 2 libros favoritos. En este libro ya empezamos a ver la magnitud de esta saga, empezamos a ver lo extenso que es el mundo en el que se va a centrar el Archivo de las Tormentas, llamado Rosar por cierto, y el que es el más importante de todo lo que hemos leído hasta ahora. Nos encontramos con una historia espectacular, unos personajes para enmarcar, un mundo como ya he dicho extensísimo y un ritmo narrativo mucho mejor que el de sus primeros libros. Una vez leído El Camino de los Reyes ya no hay vuelta atrás, ya está dentro de la tormenta que es esta saga y probablemente tendrá ganas de continuarla. Pero espera, ya que no queremos que nadie se queme con estos libros tan extensos, por lo que ahora sería un buen momento de leer El Aliento de los Dioses. Es bastante más corto que El Camino de los Reyes y nos presenta una historia muy frenética, cargada de misterio y con unos personajes además muy guays, algunos de los cuales se os quedarán grabados y haréis bien, ya que será bastante importante acordarse de ellos. Ahora sí, podríamos pasar a leer el segundo libro del archivo, llamado Palabras Radiantes, y el que es el libro mejor valorado de toda la historia de Goodreads, y sin duda alguna un libro espectacular que se ha colocado en uno de mis libros favoritos de siempre. Ya en este punto estaríamos mucho más cerca de ponernos al día con la saga, y sería un buen momento para volver al Arcanum Ilimitado. De los relatos que nos quedan por leer de esta recopilación, el único obligatorio antes de seguir con el archivo sería Danzante del Filo, que tiene lugar en Rosar, el planeta donde se desarrolla el Archivo de las Tormentas, y lo protagoniza un personaje que conocemos en Palabras Radiantes. Yo además de este recomiendo leer todos los relatos que nos quedan, a excepción del fragmento de Arena Blanca, ya que lo podremos leer una vez estemos al día con el Cosmere, junto al tomo que incluye los 3 volúmenes de esta novela gráfica. De todas formas, si os apetece leerlo en este momento, podéis hacerlo perfectamente. Así que bien, una vez finiquitado el Arcanum Ilimitado, podemos seguir con Juramentada, el tercer libro del archivo, seguido por Esquirla del Amanecer, una novela corta que está publicada de manera independiente y que hay que leer entre Juramentada y El ritmo de la guerra. Y una vez leído Esquirla del Amanecer, podemos pasar al Ritmo de la guerra, el que a día de hoy es el último libro publicado del Archivo de las Tormentas. Así que a día de hoy, la fecha en la que publico este vídeo y hasta noviembre de 2024, en este punto estaríamos al día con la saga principal del Cosmere. Aunque de todas formas me adelantaré un poco en el tiempo e incluiré en esta guía de lectura el 5º libro del archivo y la novela corta que irá entre El ritmo de la guerra y el último libro de la primera parte del Archivo de las Tormentas, es decir, el 5º. Por si así, de esta manera, esta guía de lectura pudiera seguir siendo válida después de noviembre de 2024. De todas formas, después del ritmo de la guerra podemos leer El hombre iluminado, que sale en español en 10 días y está mucho más relacionado a la saga del archivo que los otros 2 proyectos secretos. No puedo contaros mucho más de este libro, pero sí que me parece que después del ritmo de la guerra es un buen momento para leerlo. Ahora, una vez leído El hombre iluminado, incluiré el relato corto que va antes del 5º libro del archivo, llamado Comecuernos. Y ya después el libro en sí, que pone fin a la primera mitad de esta magnífica saga y que en mi caso tiene el nombre de José Juan, aunque creo que se acabará llamando Caballeros de Viento y Verdad. Pero bueno, como todavía no han salido estos libros, lo que podemos leer a continuación es Trenza del Mar Esmeralda, que es una novela que está situada en el futuro del Cosmere, y ya después podríamos leer Yumi el pintor de pesadillas, para ya terminar con la última novela que hay publicada hasta día de hoy.
aunque, como ya he dicho antes, ahora podríamos leer el fragmento en prosa de Arena Blanca y el tomo que recopila los 3 volúmenes de esta novela gráfica. Y así quedaría la guía de lectura completa. Ahora sí estaríamos al día con todo el Cosmere y solo quedaría esperar a que Brandon Sanderson publique más novelas, como por ejemplo la segunda y tercera parte de Elantris o la segunda parte del Aliento de los Dioses. Yo de momento me despido, podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, comentad qué libro del Cosmere estáis leyendo o tenéis pensado leer próximamente, y os podéis suscribir para estar al tanto de mis vídeos del Cosmere y otras sagas o libros. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir leyendo.